tardes, tengo 3 años de ser cristiana, soy casada y tengo 2 niñas, y una de ellas tiene 11 años y la otra 17. El caso es que desde hace algún tiempo veo a mi niña de 11 muy rara, tiene mucho miedo por todo, no quiere estar sola, en las noches no puede dormir por el miedo y se ha vuelto muy antisocial. Y anteriormente no era así. Su carácter se ha vuelto muy cambiante, pues en ocasiones parece que es otra persona porque se enoja mucho y he llegado a pensar que tiene algún espíritu o algo así. Le ha pasado, necesito su ayuda para saber si está endemoniada o es por su edad. Es una fuerza emocional, ¿no? Una reacción emocional, pero el temor, ya profundizando en eso, el temor sí es una fuerza espiritual, ¿verdad? Que puede quitar la paz, puede provocar opresión. Usted decía que esta no es una posesión, pero puede ser una opresión. Ah, ok, sí. ¿Qué es la diferencia entre posesión a opresión? Apóstol, tengo una pregunta ahorita que está tocando lo de la regresión. ¿Es malo? ¿Es mal hacer regresión en algún punto dentro de la iglesia? Porque cuando se habla de regresión, casi siempre se señala de que es mala la regresión, hacer una regresión ahí. Pero entonces, ¿cómo descubrir que una persona tiene algo, o de qué punto salió todo este temor y todo lo que viene, si no se hace una regresión o se busca algo? ¿O cómo? ¿Está mal la regresión dentro del cristianismo? ¿Y hasta dónde la consejería llega a funcionar? O sea, en un caso como este, creo yo que comenzaría con consejería, pero terminaría ¿Con liberación? No, cierta administración de ver dónde pasó, qué sucedió. Muy buenas tardes, ya estamos aquí Sube el contigo volumen, a través se de oye. Positiva Radio 1490 AM. Soy tu amigo y pastor Mario Rivas y estaremos contigo hasta las 3 de la tarde. Por acá nuestro entrenador también Rafael, que ya se escuchó ahí su voz. Oye, Rafa, no me abres los micrófonos, yo solito me estoy aquí atando. Que si no le abres no se oye. Vamos a decirle al técnico que se ponga las pilas. Vamos a decirle a alguien más que venga aquí a controlarnos. Pero muy buenas tardes, qué bueno que están ya aquí con nosotros en este programa. Un programa más de entrenadores de vida con un tema súper interesante. Y bueno, ahí tenemos gente conectada desde la mañana ya preguntando los temas que vamos a tener. Y el día de hoy la historia probablemente pueda ser la tuya o muy parecida a la tuya. Te invitamos para que tú le des like al video que estamos ya teniendo a través de Facebook y que lo compartas, porque seguramente hay alguien que está pasando por algo similar, o tú misma o tú mismo puedes estar pasando por algo muy muy similar. Una de las cosas que queremos hacer es que nos envíes tu historia. Envíanos tu historia a entrenadoresdevidautah@gmail.com, entrenadoresdevidautah@gmail.com. Ese es el correo electrónico que nos puedes enviar para poder contarnos tu historia, o a través de Facebook. El teléfono 801-804-6799, 801-804-6799. Rafael, ahora sí, la historia, Rafael, está buena. Yo no sé si te han llegado en la iglesia gente así. Bueno, sí, yo creo que muy parecido, no exactamente así, pero muy parecido con las mismas situaciones, ¿no? Y bueno, ahora que entremos a la historia, pues nos vamos a dar cuenta de eso. Pero no sé, ¿vamos a darle recorrido a la página o nos vamos a la historia directo? Vámonos mejor a la historia, porque como tenemos hasta un invitado el día de hoy, pues no nos va a dar el tiempo. ¿La cuento o la cuentas? Mejor vamos con el invitado del día de hoy y después la historia, o primero la historia. Bueno, pues como sea. Bueno, vamos a presentarles. Aquí tenemos con nosotros a un buen amigo también y compañero de milicia, Arturo, el apóstol Arturo Magno, que viene desde México. Muy buenas tardes, pastor, apóstol. Buenas tardes, mucho gusto estar con ustedes en el programa y creo que va a ser algo interesante escuchar la historia que tienen para poder, más que nada, participar en ella también, en cuestión de consejos. Creo que ya se está haciendo clásico que cada año que viene por acá sí, es parte de entrenadores. Ya, los invitados de entrenadores de vida. El año pasado que anduvo por acá también, ¿de qué nos tocó hablar? A ver, ¿se acuerda?
¿Sí se acuerda? A ver, vamos. No, pues ya No, sé. Ya ni Hace te un acuerdas año. ni tú, ¿eh? Ya hace un año. No, a nosotros ni nos preguntes porque con tantas historias seguramente ni me voy a acordar. Sí, se estuvo hablando un poco, creo, de la familia. De la familia. No, ahora sí que te voy a decir como le digo a Rafael, qué profundo, porque todos los temas que tocamos son de la familia. Pero vámonos mejor con la historia, Rafael, léenos la historia Bueno, para pues que la gente vámonos ya a la historia. sepa. Dice por acá, buenas tardes, tengo 3 años de ser cristiana, soy casada y tengo 2 niñas, y una de ellas tiene 11 años y la otra 17. El caso es que desde hace algún tiempo veo a mi niña de 11 muy rara, tiene mucho miedo por todo, no quiere estar sola, en las noches no puede dormir por el miedo y se ha vuelto muy antisocial. Y anteriormente no era así. Su carácter se ha vuelto muy cambiante, pues en ocasiones parece que es otra persona porque se enoja mucho y he llegado a pensar que tiene algún espíritu o algo así. Le ha pasado. Necesito su ayuda para saber si está endemoniada o es por su edad. Bueno, ahí está la historia del día de hoy. Ahí está la historia del día de hoy. Dice que si por la edad es de que ha tenido esos cambios de temperamento, esos temores, o simple y sencillamente es un espíritu, un demonio, o qué es lo que tiene su niña. Alguien diría, es un chamuquín que anda por ahí dando lata. Pues algo traerá. Saludando, mira, por acá a la gente que nos está sintonizando a través de Facebook. Sagrario Mendivil, por ahí dice, hola, bendiga siempre. Ok. Por acá también ya tenemos a Zenobio Silva, dice bendiciones Pastor Mario y a todos en cabina. Bueno, gracias. Por acá también nos dicen bendecido día para ustedes, Pastor Mario, Pastor Rivas, Pastor de Alba, Pastor Magno, Dios lo mantenga en bendición hoy y muchas por hoy. Hoy y hoy. O sea que muchas bendiciones. Algo así. Bueno, pues ahí está. Los saludos de los hermanos que nos están escuchando. Muchísimas gracias por ser parte de esta programación. Muchísimas gracias por ser parte de este programa, por constantemente estar ahí conectados con nosotros. Pues para nosotros es un privilegio siempre estar detrás de estos micrófonos. Y bueno, pues hoy tenemos un invitado especial, nuestro hermano Arturo, que está con nosotros, el apóstol que viene desde México, ¿verdad? Cambio de clima por allá. Y qué bueno que está por acá con nosotros y en el programa. Y bueno, pues fíjate que esta familia, esta hermana con su niña tiene 11 años. Entendemos que a los 11 años, bueno, 11, 12 años, empiezan a tener un poco de cambio de carácter y de comportamiento y de cosas así. Empieza su desarrollo y bueno, todos los cambios que surgen dentro de una mujer. Pero creo yo que ya el miedo pues ya no es parte de esos cambios, ¿no? Ciertamente de repente están enojadas, de repente están contentas, de repente tienen cambios muy drásticos, pero ese temor no es normal de esos cambios que ellos tienen. Yo tengo 3 niñas y un varón y en todo el tiempo sí he llegado a pasar porque en ocasiones alguna de mis hijas cuando estaba más pequeña tenía miedo en la noche, no podían dormir. Es algo muy como natural, común. De repente ven una escena en una película, en una serie, inclusive en una caricatura, ¿no? Y pueden quedarse con eso pegados y en la noche decir, no voy a dormir porque es que vi esto o vi lo otro. Entonces, parecería que ella está diciendo que es por la edad, no sé si es la rebeldía o el cambio de carácter o por la, ¿cómo le dicen? La pubertad a la que está entrando y ella piensa que es eso, pero tiene duda que si pudiera ser un demonio. Es la situación ahí. Pues la mira muy rara, dicen. Tiene mucho miedo por todo. No quiere estar sola en las noches, no puede dormir por el miedo y se ha vuelto muy antisocial y anteriormente no era así. Oye, me imagino que al decir antisocial y todo y al decir que antes no era así, quiero imaginar que la muchachita, la niña de 11 años, ya les tuvo que haber dicho algo. Seguramente ya le dijo algo a su mamá, ¿sabes qué, mamá? No puedo dormir o me pasa esto, me pasa lo otro, porque dice que en la noche es por miedo que no puede dormir, o sea, le dice que es por miedo. Bueno, pues es que dice que antes no lo tenía. Mira, por acá dice, yo diría que no hay que ser precipitados. Primero mira si es algún tipo de acoso en la escuela o en cualquiera de sus vínculos de amistades. Luego si te das de que no es ello, mira si consume algo.
Si no, pues la idea es ir descartando cosas que sean posibilidades. Si no es ningún problema convivencial o la edad, pues allí sí te recomiendo orar, ayunar y sobre todo estar más pendiente de tu hija. Bueno, ahí está. Apóstol Arturo, la actitud que tiene esta niña, ¿es normal a la edad de estas muchachitas para usted? No, claro que no es normal, como decían en el comentario, hay que verificar, ¿verdad?, qué relaciones tiene la sociedad, ¿verdad?, con la gente, y si es miedo o es temor. Por ejemplo, el miedo es una fuerza emocional, ¿no?, una reacción emocional, pero el temor, ya profundizando en eso, el temor sí es una fuerza espiritual, ¿verdad?, que puede quitar la paz, puede provocar opresión, a lo mejor no a nivel posesión, pero sí opresión. Entonces ahí primero hay que ver, vamos a decirlo así, con qué gente se ha relacionado, si hay, como en estos casos, puertas que se han abierto. Hay gente que es por el hecho de ver hasta una película, vamos a decirlo así, satánica, eso puede empezar a trabajar en su mente, en su corazón, en sus emociones y después ir más adelante. Sí, la cosa dice que antes era muy social y se Sí. llevaba bien con los demás, pero de repente entró Sí. el miedo, ¿no? Bueno, como decían por acá en el comentario, una de las cosas es asesorarse de que posiblemente bullying Sí. en la escuela le provoque que sea así. Quisiera irme un poquito más al extremo, o sea, no se puede descartar un abuso, También. algún abuso físico, verbal, hasta sexual, ¿no? Hay que ver el físico de la niña. Sí, o también ahí en la escuela que, vamos a decirlo, se va involucrando con las amistades más que con la familia. Y ahí a veces las amistades lo hacen creer que uno es rechazado por los padres y ese mismo rechazo trae inseguridad y temor. Y por eso el comportamiento de ella También puede ser también. Ahora, ¿se descarta la idea de que sea algo más? No, yo creo que ya está en el proceso de algo ya espiritual, pero yo creo que todavía puede, a través, como decimos, de la consejería, ¿verdad?, empezar a orientar. O sea, puede ver aquí varios factores. Una, que la niña, la muchachita de 11 años, si antes no era antisocial y ahorita se volvió antisocial, puede ser que haya algún abuso, decíamos bullying, e inclusive a lo mejor alguna, no posesión, pero alguna puerta, opresión espiritual. Entonces, hay que analizar un poquito todo esto. Hay muchos jóvenes que el día de hoy están pasando por cosas similares. Entonces, tenemos que tocar todos los puntos, porque precisamente una historia así nos ayuda a entender un poquito todo lo que los jóvenes están pasando. Y desde el otro día yo quería preguntarle a alguien, y qué bueno que está usted por acá. En México, ¿existe y le hablan al bullying? ¿Así? ¿Lo conocen bien como bullying o no? Sí, se escucha de que le empiezan a hacer burla a la persona, ¿no? Pero el bullying ya se hace bullying también, ¿no? O sea, ya lo toman como Sí. broma también, ¿no? Sí, sí, pues prácticamente empiezan a burlarse de la persona, y la persona se empieza a sentir rechazada, inclusive por eso, y yo creo también trae problemas emocionales, y si si no se orienta bien a los hijos, después se salta uno a los espirituales. Como en este caso, eso de ser antisocial quiere decir que ya hay rechazo, ya se siente rechazado. Puede ser igual en la escuela del bullying, y eso mismo puede ser si los padres a veces con tanta actividad también no le prestan atención el tiempo que se le debe de prestar a un hijo, entonces es lo que se haga antisocial, la persona se aísle y ya después es trabajo de los demonios, vamos a decirlo así, para empezar a trabajar. O sea, son puertas que se le abren, quiere son decir, puertas, ¿no? Sí. Yo creo que es el caso de muchas personas o jóvenes que viven en donde, bueno, ya al saber que ella era social y de repente fue antisocial, eso ya es como una advertencia, ¿no? Muy clara. Oye, mi hija era muy alegre, pero de repente ya no es alegre. ¿Qué está pasando? Ahora, el cambio de edades, por ejemplo, la pubertad, pues ciertamente los hijos cambian. Sí. Pero si una persona era social y rápido se vuelve antisocial y con temores, ya no son cambios, dijéramos, sanos, normales, ¿no? Naturales de un ser humano, ¿verdad? Sí, de hecho ese es un cambio, es una señal que nos habla de que no hay una sanidad. ¿Por qué? Porque si era sociable
Y si es un cambio de acuerdo a la etapa de la vida, es para que siga siendo sociable, no para que se aísle o se sienta rechazada o antisociable, como se está comentando ahorita. Sí, o al contrario, se haría más sociable, ¿no? Sí. O sea, en sus cambios a veces son un poquito, se van al extremo Sí. de lo que son, pero casi nunca se ve que se vayan al extremo contrario, ¿no? Casi es raro que se mire que tomen esa actitud de temores y de antisocial. Sí, y es que en este caso, por ejemplo, en un niño de esta edad hay que ver, vamos a decirlo así, allá en... Bueno, yo me ha tocado escuchar casos por el hecho de que una persona esté gordita o algo así, se empiezan a burlar y vamos a decir, eso les empieza a afectar, ¿no? Y se empiezan a aislar. Ujú. Empiezan a sentirse, su autoestima se empieza a bajar, pero no surge de la noche a la mañana. Ah, no. O sea, no es algo que ahorita soy sociable y ya rápido ya no voy a ser sociable. O sea, eso no puede pasar así No y no tiene- debe pasar así. Así como aún hasta para que Dios trabaje en alguien tiene un proceso, así Satanás también tiene un proceso. Por decirlo así, en la liberación, cuando tratamos, vamos a decirlo así, del proceso, de que el enemigo va tomando, hay 7 pasos importantes que los quiero mencionar así rápidamente, para que haya una posesión. Ahí el punto número 1 es lo que es la regresión, ¿no? Lo hace volver a uno al pasado. Punto número 2, lo que es la represión, la supresión, la depresión, la opresión, la obsesión y la invasión. Ese es un proceso, todo tiene un proceso. De hecho, el proceso es una ley, aún hasta para la creación hubo un proceso, todo tiene un proceso, igual para que alguien sea dañado emocionalmente, tiene un proceso, tiene un porqué, y exactamente en ese porqué es donde hay que ir a la raíz y solucionarlo. Y usted decía que esta no es una posesión, pero puede ser una opresión. Ah, ok, sí. ¿Qué es la diferencia entre posesión a opresión? Bueno, la opresión, ¿verdad? Es cuando ya empieza uno, en este caso hay una señal que se llama temor. Tiene temor, pero la gente tiene conciencia prácticamente de las cosas. Una posesión es cuando alguien, ¿verdad?, prácticamente va perdiendo poco a poco la conciencia de uno mismo, vamos a decirlo así. Cuando llega el demonio, la persona queda poseída una hora, pierde conciencia de esa hora, aunque un demonio esté hablando a través de su cuerpo o tenga unas reacciones físicas. Y una opresión, hay angustia, o vamos a decirlo así, pero está uno consciente de todo lo que está sucediendo, pero con dolor. Esa es la opresión. Esa es la opresión. Entonces, bueno, hay que hablar con la mami que nos está escribiendo, porque ella tiene 2 muchachitas, una de 11 y una de 17 años. La de 17, por lo visto, no le dio ningún síntoma de esto. A esta niña sí. Cabe la posibilidad, aquí ya hemos hablado de la posibilidad de un bullying, que puede estar experimentando esa burla de parte de los amigos y todo. O también un descuido, hablemos de esto, el descuido que llegan a tener, inclusive los padres con esta niña. Porque no nos habla acerca de la relación que tiene entre ella y la muchachita y el esposo, ¿no? Aquí en este caso el papá. Tal vez también necesitamos hablar un poquito más acerca de eso. La relación que tienen los padres con los hijos tiene mucho que ver con lo que le está pasando a esta muchachita. Porque si esta muchachita tiene temor, no le han afirmado, o algo está haciendo que los padres no saben. Y ahí es donde a veces nosotros como padres, si no estamos alertas a las actitudes de nuestros hijos, dejamos que avancen y al ratito se vuelve esa rebeldía, ese temor, esas puertas abiertas como las que estamos hablando para el enemigo. Sí, ok, mira, lo que tú dices es una verdad muy importante. Nosotros como padres, nosotros aumentamos su nivel de, vamos a decirlo así, hace rato se hablaba el pastor Rafael de la autoestima. Nosotros como padres vamos aumentando ese nivel de autoestima. También le aumentamos, más bien le damos identidad, pero también, como comentabas, ¿verdad?, tenemos que ir aumentando, ¿verdad?, el nivel de seguridad de nuestros hijos. De eso depende de nosotros, que cada día desarrollemos fe en nosotros y también vayamos alimentando de fe. Si nosotros no aumentamos el nivel de seguridad en ellos para que ellos vayan caminando o para que estén preparados aún en la escuela o en la sociedad, entonces surgen estos problemas. Entonces quiere decir que todo viene desde arriba. Entonces pudiéramos, bueno, la gente que nos está escuchando, invitamos a que nos llamen. El teléfono es el 801-804-6799.
801-804-6799. Tal vez tú estás pasando por algo similar y tu hijo, tu niño, tu niña, tu bebé, no sé de cuántos años, esté también diciendo, es que mi hijo, mi hija está teniendo cambios de temperamento muy bipolares, de un extremo a otro, no pueden dormir, tienen mucho temor. Llámanos, dinos cuáles son las características, qué es lo que estás viendo en tus hijos y nosotros vamos a tratar de orientarte conforme a la palabra de Dios. 801-804-6799. Dice por acá, hermanos, Dios les bendiga. En cuanto al tema, que ponga mucho cuidado, pareciera que algo pasó. Yo pienso más ficticio, pues si fuera alguna otra cosa se hubiera dado poco a poco, un cambio. Yo tengo una niña de esa edad y ha ido cambiando un poco, no drásticamente. Conversen con ella, busquen un terapeuta, alguien que le saque la verdad. ¿Cierto? O sea, no es normal el cambio que está teniendo esta chica. Eso sí nos damos cuenta todos. No es normal, no es en base a su crecimiento. A pesar de que el temperamento de los jóvenes puede ser muy, muy así de la noche a la mañana, su cambio hormonal muy fuerte, pero no debería de tener miedo, porque estamos hablando de un cambio hormonal, pero hay un temor. O sea, ¿qué ocasiona ese temor? Esa sería mi pregunta. ¿Por qué ese temor y lo antisocial que está diciendo aquí, que ahora se está viendo en ella? Vamos a ver, mira, tenemos más comentarios aquí de la gente. Dice, hermanos, creo que hay que abrir nuestros ojos porque muchos de los hijos están pasando cosas similares y esto es en base no a un hijo, sino a una sociedad. Los jóvenes están metidos en problemas. ¿Crees que algo sea social? Yo creo que puede ser, pues es que tiene que ser social para que entonces ella se pueda sentir frustrada, ¿no? Ciertamente los que ocasionan una baja autoestima, pues es la misma sociedad. Pueden ser, como decíamos, los amigos, pueden ser los mismos padres, el descuido, como decía el apóstol, el descuido de los padres para con ellos, pueden ser la hermana mayor que a lo mejor la la menosprecia constantemente, o puede ser algún abuso que vivió, ¿no? Y eso la hace a la niña, pues, tener ciertas cosas. Puede ser también que haya visto algo o haya hecho algo en la escuela con, no sé, de esos juegos medios satánicos que de repente se hacen y que de ahí empiece a entrar, porque si fue de la noche a la mañana tuvo que haber algo, pues no sé, ¿no? Muy... Sí, pero ese ya sería algo más drástico, como dicen, un juego ya de plano tocar territorios, ¿verdad?, demoníacos. Ese sí puede ser un cambio más rápido. Ese ya es que en el momento, bueno, era una cosa y de repente ya es otra, porque ahí fue donde tal vez no hubo posesión, pero sí opresión. Sí, empezó la opresión a trabajar y esa opresión no va a detenerse hasta que se llegue, como dicen por ahí, a la raíz del problema, exponerlo y tratarlo. Yo conocí el caso de un niño, y lo conté en un programa hace tiempo aquí, en donde me llamaron para que orara yo por el niño. El niño tenía mucho miedo a un sonido que daba el celular. Okay. Y cada vez que sonaba el celular y sonaba ese mismo sonido, el niño se metía abajo de la mesa y a temblar y a gritar y a llorar. Y entonces lo que había sucedido en el niño fue que Migración llegó a su casa y cuando abrieron la puerta se metieron a su casa y cuando agarraron a su papá y le pusieron las esposas, le sonó el teléfono a su papá y era ese sonido. Entonces de ahí en adelante el niño tomó ese temor de tal manera que cada vez que sonaba ese ruido del teléfono se le vino el temor. Sí, sí, quedó marcado. Hace rato hice comentarios de lo que es el proceso de una opresión, de una posesión. Hice el comentario que el primer paso es la regresión. Esa regresión tiene que ver con algo que pasó, que fue en el pasado. El ejemplo que acaba de dar el pastor es muy interesante porque como esos ejemplos a veces podemos dar algunos, como en el caso cuando alguien se sube a un autobús y ve a alguien con sombrero y a lo mejor ese es el que ver a alguien con sombrero, eso le hace recordar cuando fueron asaltados en un autobús, o sea, lo regresa al pasado y esa imagen, vamos a decir, despierta temores. Entonces esa imagen va a estar despertando temores. Es por eso importante qué es lo que a la persona le provoca temor. La oscuridad, a lo mejor que el papá llegue tarde, debe de haber algo que dejó marcada a la persona y que cada que ve esa imagen la regresa
Y cuando ella regresa a la escena, eso activa y está constantemente despertando temor, y por lógica va a haber opresión. Apóstol, tengo una pregunta ahorita que está tocando lo de la regresión. ¿Es malo? ¿Es mal hacer regresión en algún punto dentro de la iglesia? Porque cuando se habla de regresión, casi siempre se señala de que es mala la regresión, hacer una regresión ahí. Pero entonces, ¿cómo descubrir que una persona tiene algo, o de qué punto salió todo este temor y todo lo que viene, si no se hace una regresión o se busca algo? ¿O cómo? ¿Está mal la regresión dentro del cristianismo? Que uno regrese a lo que de hecho en retiros, en iglesia... maldiciones generacionales se refiere. No. Bueno, es que vamos, ahí tú estás tocando dos tipos de regresiones. Una regresión, vamos a decir, para hacer conciencia de dónde se abre la puerta y ponerse a cuentas con Dios, vamos a decirlo así, y vamos a tener en la memoria, ¿verdad?, lo que está dañado, traerlo al presente, perdonar, ser libre. Eso tiene que ser. Pero hay otro tipo de regresiones que nos llega al pasado, pero nos está provocando opresión o dolor. No hay sanidad. No hay sanidad. Es, por decirlo, es como cuando el perdón, vamos a decirlo así, si alguien nos hace algo y lo perdonamos, podemos recordarlo, pero nos damos cuenta cuando no es un perdón genuino, porque recordamos con dolor. Y cuando si es un perdón genuino, recordamos, pero ya recordamos, pero para no cometer los mismos errores, porque tenemos memoria, pero a veces uno regresa al pasado. Claro, lo que pasa es de que en verdad que con esto de las regresiones se ha señalado muchísimo que en X iglesia hacen regresión, que no vayas ahí porque te hacen regresiones, y cuando me quedo viendo así a lo mejor se señala mucho eso, pero así ahorita me dejó pensando en eso. Sí. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Buscar el punto de dónde viene, de dónde se origina el temor, de dónde vino todo ese dolor, para perdonarlo, para que haya sanidad y todo. Okay, pero sí. hay personas que lo ven eso como algo mal, porque los psicólogos hacen regresiones y entonces no quieren que el cristiano haga ese tipo de cosas. Bueno, es que cuando lo que hace el psicólogo es buscar, ¿verdad?, dónde está mal el asunto, para que la persona pueda caminar en libertad, perdonar. Pero vamos a decirlo así, en realidad tenemos que ir a la raíz. Y la raíz no es en el presente, la raíz tiene que ver con el pasado. Así es. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, lo que pasa es que tienen un sistema o un contexto equivocado. Cuando uno dice regresión, y luego se van a algo satánico, por decirlo así. Pero en realidad, aún para que nosotros podamos ser salvos, tenemos que ir al pasado, que Jesucristo dio su vida por nosotros, nos perdonó y todo eso. Tenemos que verlo desde un contexto espiritual, dentro de la sabiduría de Dios. Mira, por acá tengo un comentario que nos están haciendo y dice: hermanos, ¿cómo le puedo hacer? Mi niña tiene 3 años y todas las noches dice que no puede dormir, se despierta llorando, en ocasiones ha mojado la cama y se tiene que dormir conmigo. Mi esposo se enoja mucho por eso. Yo creo que hay que hacer algo, pero no sé qué. Bueno, es que hay muchos casos, pero uno de ellos es orar por ella, tratarlo con amor. Y es que muchas veces cuando un pequeño le pasan esas experiencias, a veces los padres actúan con enojo, violencia, regaño, y aquí lo que pasan es que en vez de aumentarle la confianza al bebé, pues lo asustan. Se la quita, ¿no? Sí, exactamente. Y en realidad lo contrario a la confianza, ¿qué va a ser? Temor. Y es ahí donde comienza la opresión. Exactamente. Una opresión te puede llevar a la posesión. Sí. O sea, es una puerta, es el primer paso, vaya. Sí, es un paso antes de eso, sí, exactamente. Y si no se trata con tiempo, pues se empeora, ¿no? Exactamente. Y de hecho, por ejemplo, en Dios lo que hace es que nosotros caminemos en seguridad y confianza, libres de temor. Satanás va a hacer lo contrario, que uno no tenga confianza, que uno no tenga fe. Y si no hay fe, quiere decir que hay temor, hay inseguridad. Y por ahí comienza vamos a decir, a tomar ventajas o a avanzar. Sí, pues es como aquel versículo que dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder y de dominio propio, ¿no? O sea, es ahí donde Dios, su deseo es el que nosotros estemos de una manera seguros de quiénes somos, teniendo nuestra identidad, para que entonces el diablo no quiera venir y quitarnos la identidad que ya Dios nos entregó. Y mucha gente pierde su identidad por situaciones, ¿no? Como esta. Sí. Los papás pueden quitarle la identidad a los hijos. Exacto. Las amistades
pueden quitarle la identidad a los hijos, los maestros de escuela, los líderes también pueden quitarle la identidad, los pastores, o sea, liderazgo dentro de la iglesia también le puede quitar la identidad a los hijos. Sí, más que nada también se usa una mala autoridad, ¿no? Sí, se usa una mala autoridad y aparte si uno, vamos a decirlo así, uno dice una cosa y hace uno otra. Entonces ahí empieza a haber confusión y la identidad empieza a bajar de nivel. Y de hecho cuando el diablo llega, lo primero que va a hacer es va a probar nuestra identidad, así como con Jesucristo. Si eres hijo de Dios, en otras palabras, en el desierto primero fue sobre la identidad. Mira, eso lo voy a leer. Nos están mandando aquí un mensaje. Dice: mi hija de edad de 3 años miró a un demonio en el techo en su cuarto a la medianoche. Y un pastor aquí de Utah oró por ella en ese momento, pero mi hija estaba sanita. Y en el momento de la oración, mi hija empezó a una alta temperatura y después de tanta oración y fe, ella empezó a vomitar. Pero el demonio se le escondía y se aparecía y la quería raptar. Hasta mi esposo y yo lo sentíamos, pero no lo veíamos. Ok. Hay ocasiones que hay lugares que aparte de orar por la persona, tenemos, así como en la Biblia dice que usaban aceite y ungían, a veces hay que usar ese símbolo del aceite para orar por las casas, ungirlas, consagrarlas a Dios, para que ese tipo de opresiones no suceda. Y sobre todo, el que tiene autoridad para hacerlo, aparte de un líder, es el que vive en casa. Así como cuando salieron de de Egipto, pusieron sangre en el dintel de su casa. O sea, el padre tiene autoridad para bendecir el hogar, para ungirlo, consagrarlo y declararlo al Señor, aparte de orar por la pequeña, para que eso tenga un... O sea que es recomendable que de en cuando se unja la casa. Sí. Se ore. O sea, no está de más, pero recomendable. Sí, porque a veces puede venir una visita, trajo un objeto de Cuba o cualquier cosa y lo dejó y no sabemos, por decirlo así, ¿no? Poniéndose un ejemplo. Un saludo para los hermanos cubanos. No todo lo que traen de Cuba tiene eso, así que pero abusados. Hablando lógicamente de un objeto satánico, ¿no? Es que se claro. Que llegó el cubano, chico, ahí. Saludos para los cubanos, esa es mi sangre, la sangre mía que me lleva. O mejor de Egipto, ¿no? Por allá, vamos a mandarlo del otro lado. De Afganistán, o por ahí, sí. Bueno, pero tiene mucha razón. Okay, tiene mucha razón en lo que habla, porque ciertamente yo no sé en México si se dé, pero acá en Estados Unidos de repente el amigo trae al amigo, tú no sabes quién es, no lo conoces, a veces no conoces ni al vecino, ni siquiera hablas con él, parece una buena persona, pero de repente salieron las noticias que el vecino era tremendo también, mataba, violaba, lo que sea. Entonces es ahí donde es necesario, ¿no? Es recomendable. Sí, es recomendable. Que el papá tome su postura de padre y tome su aceitito y vamos a ungir y vamos a ungir por la casa, ¿no? Sí, exactamente. Por acá nos están diciendo que la niña, que gracias a Dios nunca tuvo consecuencias de lo que estaban comentando por aquí. Bueno, pues sí. Se liberó. Me imagino que sí, que la niña se quitó todo ese tipo de cosas. Fíjate que una de las cosas que estamos hablando aquí, pongan atención los papás, porque la historia es de una niña de 11 años que tiene mucho temor. En las noches le da mucho miedo, no puede inclusive dormir. Ella dice que se ha vuelto muy antisocial, ya no sociabiliza con sus amigos en la escuela, me imagino con la familia. Entonces dice, la mamá la duda que tiene es, ¿tendrá un espíritu, estará endemoniada o será la edad? Creo que tiene que ver muchas cosas. Lo antisocial, lógicamente, cuando te metes a todo lo espiritual y estás haciendo cosas así, es una característica de alguien que hace cosas de ocultismo, volverse antisocial. Pero también otra característica de alguien que ha sido abusada o que ha sido víctima de bullying, todo eso también se vuelve antisocial. El problema que yo le estoy viendo aquí en lo antisocial es otra de las cosas, que es el posible pensamiento de suicidio. Porque una persona que se vuelve antisocial se encierra en su mundo, y entonces en ese mundo, cuando empiezan a oír esas vocecitas, en varias ocasiones hemos escuchado gente que dice que la vocecita le dijo mátate, o mata a alguien, o hazte daño, o córtate. Y entonces creo que si no estamos llegando a que esté endemoniada, hay una opresión demoníaca en esta niña, pero hay que abrir los ojos porque
en un momento dado se abre la puerta más y hay que trabajar con ella ya. Hace rato comenté los puntos. De la opresión seguía otro punto que se llama obsesión. Esa palabra obsesión quiere decir que es una idea fija que se apodera de tu mente. Entonces, ahí es donde a veces ataca el suicidio, como tú dices. De la opresión sigue la obsesión. Vamos a decir, la mente, vamos a decirlo así, una idea fija se pone en la mente de acuerdo, por ejemplo, a veces son de suicidio, a veces de dañar a la gente, a veces de dañarse a uno mismo o a veces de lastimar a la familia. Entonces, cuando llega uno a una obsesión, quiere decir que ahí sí de verdad se requiere una ayuda rápida de alguien que sepa tratar con esos problemas. Porque uno de los pasos que también decía era la depresión, ¿no? Sí. Entonces la depresión prácticamente ya es cuando la persona ya se está sintiendo sola, se está sintiendo de una manera en que ¿para qué vivo? ¿Para qué estoy aquí? Me corto las venas, mejor muérete, mejor... Exacto. Y nosotros, hemos lidiado con gente que ha tenido esos síntomas de depresivos y ciertamente escuchan voces, escuchan espíritus, escuchan voces que les dicen que se maten. Por decirlo así, voy a hacer un comentario. Por ejemplo, la regresión es retroceso. La represión significa una amonestación, una voz acusadora en la conciencia en base a los errores que se han cometido. La supresión es la eliminación emocional y mental. En este caso ya no quiere uno, vamos a decirlo así, socializar. Después entra la depresión, que es el hundimiento, ¿verdad? El hundimiento, vamos a decir, emocional. Y la opresión, es ya cuando se empieza a ejercer o oprimir. La persona ya empieza a tener angustia y después viene la obsesión, que es una idea fija. Entonces quiere decir que hay que ver en qué etapa va y trabajar en ella para no dejar avanzar a la persona. Pero sí, yo creo que en el caso que se está comentando es, vamos a decirlo así, reunir la información correcta para ayudarle correctamente. ¿Y hasta dónde la consejería llega a funcionar? O sea, en un caso como este, creo yo que comenzaría con consejería, pero terminaría con liberación. No, cierta administración de ver dónde pasó, qué sucedió y lidiar con eso, ¿no? Bueno, yo en la experiencia que he tenido, vamos a decirlo así. Primero, si la persona quiere ser ayudada, yo creo que se hace una oración, ¿verdad?, de liberación. Y la persona ya sin la influencia demoníaca, o si hay alguien intercediendo, entonces el consejo puede entrar correctamente. Pero si hay una atadura demoníaca, el consejo no lo recibe nada, no se recibe. Es como decía un predicador, es que estás aconsejando un demonio. No, primero vamos a hacer la atadura o la liberación, y si no, por lo menos intercesión a favor para detener esa opresión satánica. Y entonces el consejo va a ser eficaz. De hecho, el consejo es, vamos a decir, ya cuando las ataduras demoníacas, ¿verdad?, fueron rotas. Ya están rotas. Bueno, esa es la experiencia que he tenido yo. Bueno, vamos a ver otros comentarios que tenemos por acá de la gente. Dice, a mi hija le pasaba lo mismo, mi esposo y yo oramos por ella, la ungimos con aceite y mi hija se empezó a sentir más segura. A pesar de eso, en ocasiones se despertaba con cierto temor, la abrazábamos, orábamos por ella y se dormía con nosotros. Pero en cuanto ella se quedaba dormida, la llevábamos a su cama. Funcionó. Hoy mi hija dice que ya Dios la cuida, pero le hemos hablado mucho de Dios y leemos la Biblia juntos. Ahí hay dos cosas importantes. Lo que hicieron, oraron, ungieron, rompieron ataduras y empezaron a poner los fundamentos de confianza, que es la consejería, el amor, el abrazo, la seguridad. Dios está contigo. Entonces eso quiere decir que hubo resultados porque echaron mano correctamente del proceso para una ayuda. Bueno, si se hace correctamente la cosa, va a haber resultado, ¿no? Sí, o sea, si hacen lo que tienen que hacer. Exactamente. Dice por acá, el pastor nos dijo que teníamos que poner cuidado de objetos en el hogar. Por ejemplo, teníamos un cuadro de Pooh, Winnie the Pooh, y en esas cosas a veces se esconden los malos espíritus. Claro que sí, hay que tener cuidado de los objetos, porque en la Biblia se usa que todo objeto tenía que ser consagrado, y los objetos debemos de ver de dónde vienen, ¿verdad?, quién los trae, si fueron consagrados. Pues es una manera hasta de que la gente puede maldecir a una familia, agarra, llega y mete un objeto sin que se dé cuenta, y ese objeto trae demonios. Y por eso, aunque unjan la casa, si eso está dentro, vamos a decirlo así,
no hay la misma bendición que Dios quiere darle hasta que hacen una limpiadita de casa y quitar todo lo que está afectando. Sería recomendable que todo lo que metemos e inclusive lo que compramos, siempre estemos orando por las cosas que estamos metiendo a nuestra casa. No en un afán de decir todo tiene demonios, no. pero sí consagrar todo lo que me pertenece y todo lo que entra en mi casa. Pero apóstol, ¿hasta dónde causa efecto una cosa de esas dentro de una familia cristiana? Pues dentro de una familia cristiana sí puede haber efectos, pero es cuando alguien ya lleva algo. Vamos a decir, tengo vamos a decir un objeto, por ejemplo, una persona, más bien yo no voy a poner ejemplo mío, que una persona maldice y en el momento que maldice esa cosa va y le introduce. Lógicamente al creyente no lo va a tocar, que le va a pasar algo, pero sí, vamos a decirlo así, a lo mejor va a quitar un poco la paz, la atmósfera que estaba bonita se va a sentir un poco pesada. Personalmente a las personas no creo que les haga nada si ellas están bien con Dios, pero sí va a haber un efecto en la atmósfera dentro de ese hogar. O sea, se empieza a sentir un poco de desánimo. Exacto. Se queda un cierto temor de miedo, cierto espíritu de miedo que se supone que el cristiano no debe de tener, pero se queda ahí. Entonces, cuando bajan las defensas espirituales, todo eso le viene afectando más. Sí, porque en realidad, vamos a decirlo así, en la casa debe de haber todo debe estar consagrado. Y sobre todo cuando se compran cosas usadas. No sabemos por dónde pasaron. Entonces se agarra aceite, se bendice, se consagra, esto le pertenece a Dios y asunto terminado. Sí, yo creo que es ahí donde uno no sabe de dónde viene y hay que consagrar, inclusive un auto que compraste usado, hay que orar por él o consagrarlo al Señor. Por acá Neri dice, eso quiero saber si todo tiene demonios o qué, las imágenes o estatuas de ángeles o... No, definitivamente no todo es demonios. Pero sí algunas, eso no descarta porque si somos creyentes, oremos por lo que entra a casa. Eso. Sí, no está, como decía yo hace un momento, no está de más, ¿no? Una oración te protege y nunca está de más. Una oración de 2 minutos hace la diferencia. Ahora dice la palabra de Dios que conoceréis la verdad te hará libre, pero también cuando estamos sirviendo al Señor, cuando estamos en paz con Dios, cualquier dardo del enemigo pues no nos va a tocar porque estamos fuertes. Sí. El problema es de que a veces entran esas cosas y alguien en la casa no tiene la misma comunión que tú, y entonces tal vez el papá tiene una buena comunión con Dios, tal vez la mamá tiene una buena comunión con Dios, pero el joven no tiene una buena comunión con Dios, entonces es más susceptible ese joven a que eso que entró a la casa le haga daño a él, porque Satanás lógicamente que va a querer hacer daño a todos, pero ¿a quién va a hacer el daño? Pues al que está más débil, lógicamente. Sí, pues es al más débil al que viene, ataca y es al que a veces usa para meter esas cosas también, ¿no? Porque muchas de las veces el cristiano que está pues prácticamente orando y buscando la presencia del Señor, cuando va a comprar una cosa luego siente, ¿no? Pues como que, oye, este objeto siento como que no lo debo de llevar, ¿no? Eso es correcto, y hay otra cosa más importante, el que está bien delante de Dios. Discierne. Y cuando alguien mete algo, lo discierne, es decir, algo está mal. Sí, algo hay aquí. Algo hay aquí que no estaba. Entonces, la misma presencia de Dios nos revela cuando algo ya está mal. Y entonces es cuando el que tiene comunión con Dios empezar a hacer un chequeo en casa. ¿Qué está pasando? Entonces, inmediatamente se da uno cuenta, mira, aquí está, esto está mal. De hecho, hay cuartos con tanta opresión. Bueno, cuando yo he ido a orar por casas, que yo me doy cuenta en algo, en mi caso personal, como que hasta no se puede respirar, como que falta el aire, pero es que hay una opresión buena de aquellas, ¿verdad? Y entonces lo primero hay que checar, bueno, esto dónde lo compró, de dónde vino, o a lo mejor hasta tienen o en este caso hasta a lo mejor hay un cuadro, hasta si no es en nuestro idioma, a lo mejor dice maldiciones, entonces hay que checar todo eso. Sí, yo creo, y no es cuestión de estar buscando demonios en todos lados, pero yo creo que eso se discierne en el momento, ¿no? O sea, tú sabes cuándo existe eso. Dice por acá, un familiar nos regaló un cuadro de la foto de sus niños y en ese cuadro venía ese osito. Que les hacía mal, ¿no? El osito.
Claro, o sea, no vamos a estar satanizando todo, ni vamos a estar poniéndole demonios a todo, porque no es tampoco de esa manera. Pero aquí hay volviendo a la historia, hay una raíz, hay un origen. Sí. Algo le ha traído ese temor, ese temperamento que de repente empieza a ser muy enojona, como dice, a explotar. Creo que sí hay que estar alerta. ¿Qué se puede hacer? Ahora, ¿qué pasos tiene que dar aquí la familia, la mamá, para con esta muchacha? Vamos a pensar que las dos cosas. Una, que le pueden estar haciendo bullying o que le hicieron un daño físico, un abuso. Y el otro, que tal vez hay una opresión demoníaca. Si fuera un abuso físico que haya tenido esta muchacha, necesita terapia esta niña. Sí, necesita ayuda. Espiritual, oración, terapia, ir con personas que le puedan ayudar para romper todo eso. Pero lógicamente la comunicación tiene que interferir aquí. La otra es si es un ataque espiritual. ¿Cuáles son los pasos que esta mujer tiene que dar para con su hija? Si es un ataque espiritual, vamos a decir, el más importante ahí es el padre, el que es autoridad en casa, que es el que tiene autoridad en su casa, bendecirla, orar, si es un ataque espiritual. Ya si es un ataque que recibió de un abuso o algo, aparte de, hay que ir personalmente con la persona que sufrió el daño. Entonces hay que saber cómo llegar también ahí. Sería cuestión, vamos a decirlo así, que alguien estuviera con la persona para ver cómo empezar la ayuda, vamos a decirlo así. Bueno, pues en este caso se recomendaría que fueran con el pastor, ¿no? Sí. Y el pastor comenzar a hacer las preguntas que se requieren, sí. Buscar, indagar un poquito. Exacto. Ver dónde vino, ver dónde pasó, ver dónde surgió y entonces de ahí llegar al momento. Tengo un comentario por acá de alguien, dice: pastores, algo así sucedió en mi casa con el niño, el más pequeño de nosotros. Pero alguien en nuestra iglesia nos dijo: vean qué es lo que está en su cuarto, porque solamente en el cuarto de él llegaba a ocurrir. Empezamos a sacar una a una de las cosas que orando creímos no tendrían que estar. Las rompimos y las sacamos. Llegó un momento en el que al final tuvimos que tirar hasta la cama. Y le compramos otra cama y asunto arreglado. Sí. Y ahora se me olvidó dar un comentario sobre lo que son los niños, ¿no? ¿Por qué a veces la pregunta que se hace, por qué cuando hay un objeto o algo malo, los niños son los más atacados? Y a veces no es que tanto que sean más atacados, simple y sencillamente como niños tienen su mente, su corazón más limpio y pueden ver las cosas espirituales con más facilidad que una persona que ya pasó hasta por cuantos procesos de restauración. Entonces por eso los niños son más sensibles a lo espiritual. Y como ellos no conocen, ven esas cosas, pues lógicamente el temor les va a atacar o otras cosas. Sí, ciertamente surge con ellos. Hay niños que a través de una película, exacto, a través de un accidente, a través de alguna imagen que vieron, no sé, vienen y comienzan, ¿no?, a tener ese tipo de temores. Sí. Hay un comentario que me están haciendo por acá, mira, dice: hermanos, en nuestra casa tenemos una hija que mayormente, la más pequeña, siempre ha sido muy temerosa por todo. Entonces ya sabemos cómo es, pero ella siempre ha sido temerosa, no es ningún espíritu. Si alguien la espanta jugando, da el brinco en el cielo. Si ve una escena triste, también se pone a llorar. Si ve una escena un poco de miedo, no puede dormir toda la noche. Entonces tenemos mucho cuidado con lo que ve y escucha nuestra hija. Puede ser que sea así el niño, o yo creo que no está correcto que también la niña o el niño crezca con ese miedo tambiún, que no sé si sea normal. A veces, bueno, yo algunos casos que he escuchado como esos, es que cuando la madre está embarazada tuvo un susto de aquellos y lo absorbió el pequeño y salió con eso. Pero también hay que ir a eso, guiarle una oración a que eso se rompa. Eso no es normal, pero tampoco vamos a decirlo así que es un problema tampoco grande. Me preguntaban por acá que si es difícil ministrar a un niño para liberación, o si es más sencillo liberar a un niño de todo este tipo de cosas que a un adulto. Bueno, en este caso, cuando se ministra a un niño y no tiene una posesión total, a él se ora, vamos a decir, abrazándolo con amor, haciéndolo repetir, mostrarle a Dios de una manera
que él puede ir confiando las historias de la Biblia y todo eso, pero aún mismo en la oración. A diferencia de un grande, pues ya se usan palabras de autoridad y se usa, vamos a decirlo así, y algo más directo, porque si no lo hacemos con severidad, si un niño lo vamos a asustar más y es más posible que lo dañemos a que lo ayudemos a que esté libre. Creo que ese es el problema, ¿no? Para un niño. Creo que puede ser más fácil dar una liberación a un niño por su inocencia. Exacto. Pero también puede ser, si no sabes cómo tratarlo, puedes espantarlo más de lo que ya está, porque imagínate, hemos conocido en iglesias, en lugares donde hacen liberaciones a gritos, ¿no? ¡Ay, que liberan y suelta, bla, bla, bla! Lo hacen vomitar a la persona, lo hacen repetir no sé qué tantas cosas y todo, que si hacen eso y le gritan al niño, el niño se va a espantar más. Sí, no, a un niño es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque es niño, simple y sencillamente. Se le trata con amor, con abrazo, se ora. A lo mejor el niño ni se da cuenta, es como cuando en la congregación viene alguien con ataduras. El hecho de que predica el pastor, ustedes levanten la mano, repite, solito se va ministrando y no pasa por un proceso de que te, vamos a decir, te retuerces todo eso. El proceso de rompimiento de ataduras se va dando. No sé si ese es el que leíste. Alguien en estos días oró por mi niño de 4 a 9 meses, pero cuando él quiso orar no pudo, no salió ninguna palabra para él y me dijo que había algo en él muy especial y me dejó con esa duda, de 4 años y 9 meses. Pero que no... Que no le salió nada, pues él quiso orar, no le salió ni una palabra y le dijo, ¿sabes qué? Este niño trae algo. Yo iría con el pastor. Si te congregas, ve con el pastor para que te ayude a que oren por tu niño, porque se tiene que hacer. No. Es que tampoco podemos confiar en el que sea, ¿verdad? Sí, no. Aquel cualquiera que venga y diga yo voy a orar porque siento que la Virgen me habla, pues. No, de hecho... No, si la Virgen te habla, te libera a ti primero. De hecho, hablando de demonios, en realidad se habla de derechos legales, entonces se habla de autoridades. El más indicado, vamos a decir, hablando en la congregación, es el pastor, a menos que él delegue autoridad. Si es en casa, es el papá. Pero bueno, lógica, estamos hablando de un papá que conoce de la palabra de Dios. Ajá. Porque si las desconoce, entonces el que va a usar paternidad para ministrar va a ser el pastor de la congregación. Definitivamente. Bueno, pues estamos ya casi cerrando el programa del día de la fecha, pero invitamos a que toda la gente que está escuchando este programa a través de la 1490, también a través del Facebook donde nos están viendo, retransmitan este programa. Hay muchos niños que están atados en algo, que tienen alguna opresión demoníaca, que tienen alguna opresión o que les hicieron algo. Hay que estar alerta a todos los papás. Esto es como un warning, un alerta, un danger, cuidado. Si tú ves características así, hay diferentes posibilidades por las cuales está así. Entonces, actúa de acuerdo a cada una de ellas. Nunca des por sentado el que mañana va a despertar bien, mañana va a estar bien, porque tal vez no hay mañana. Y no dejes ahora sí que para mañana lo que tienes que hacer hoy. Tal vez necesita una oración, tal vez necesita ser liberada tu hija, tal vez necesita comunicación, sentirse abrazado, tal vez en ese abrazo viene una liberación, e inclusive si hubo maltrato, si hubo algún abuso, si hubo bullying, hay que trabajar con todo eso, afirmando a nuestros hijos, porque ya lo hablábamos en otros programas, Rafael, ocasiones en las que los padres afirman más a otra gente que a sus propios hijos en casa. Entonces, es una alerta, pongámonos a trabajar todos nosotros como padres para con nuestros hijos y abramos nuestros ojos y actuemos. Sí, yo creo que en el caso de esta niña, pues tendrían que ir con el pastor primeramente a lo que es la consejería, a lo que él vaya a estar indagando, y de ahí pues enseguidita hacer las oraciones que se tienen que hacer, lo que se tiene que llevar a cabo con mucha sabiduría y saber que pues Dios va a hacer la obra. Sí, pues, definitivamente es el consejo más seguro, ¿verdad? Que vayan con el ministro que tiene la capacidad de resolver estos problemas. Sí, pues un honor, un privilegio, hermano Arturo, apóstol. No, gracias por invitarme. Muchísimas gracias por estar por acá con nosotros. Siempre es una bendición cuando viene. No, gracias por invitarme y en otro programa agarramos un programa solamente de este tipo de cosas, ¿no? Sí. Porque ya sabemos, o sea, todo esto llega a pasar, no es tan alarmante, pero sí para que actuemos los papás. Y sobre todo que estos mensajes en cuestiones de espirituales que queden claros para que se puedan resolver. Sí.
Bueno, pues nos llegó la hora. Sí, ya nos tenemos que despedir. Te invitamos para que compartas el video. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes que nos escucharon a través de la 1490 y a todas las personas que nos están viendo por Facebook. Muchísimas gracias. Si necesitas oración, tienes hijos o hijas que están pasando por algo así, ya escuchaste, acércate con tu pastor, acércate con tu líder espiritual o como padre, si eres cristiano, pues actúa. Y bueno, muchísimas gracias y nosotros también estamos para ayudarte. ¿Algo más? No, bueno, pues que Dios les bendiga, que Dios les guarde hasta nuestro próximo programa. Dicen que si por acá es el invitado de Utah, no, viene de México. Muchas gracias, Apóstol Arturo. No, gracias a ustedes, bendiciones a todos. Y sigue en sintonía de nuestra programación porque nos veremos en nuestro próximo programa también aquí de Entrenadores de Vida. Bendiciones.